Vértice Juventud, donde todo comienza. ¿Quién me puede decir cuál es la serie que estamos viendo? ¿Quién es Dios? Bueno, a ustedes saben que a mí me gusta que hablemos mucho, así que yo quiero que ustedes piensen por un segundo en esto. Pero antes de hablar y comenzar esta noche, ¿qué tal si usted cierra sus ojos ahí por un momento? Y pídale a Dios que disponga su corazón, su mente, sus oídos, sus ojos, todo su ser, para que ese mensaje que Él nos dé en esta noche pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Ustedes saben que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y el enemigo puede traer distracción a nuestra mente para que no escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Así que cierre ahí sus ojos y dígale: Señor, yo te pido que en esta noche hables a mi vida, tomes mi mente, mi corazón, mis oídos, mis ojos, todo de mí, y que tú hables en esta noche. Y quiero que ahí donde usted está en silencio responda esa pregunta: ¿quién es Dios para usted? ¿Es un ser místico? ¿Es una imagen? ¿Quién es Él para usted? Amén. Miren, toda la semana he estado pensando, desde que empezamos esta serie, he estado pensando quién es Dios. Yo les quiero contar un poquito acerca de mi vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá me tuvo en la puerta de la iglesia. No, mentiras, tampoco sea. Pero sí, yo nací en un hogar cristiano. Y mi mamá me dice que apenas yo nací, más o menos a los 15 días, me llevaron a presentar a la iglesia. Y toda mi vida he tenido el concepto del cristianismo en mi mente y en mi corazón. O sea, nunca he experimentado algo diferente. Cuando un domingo no vengo a la iglesia, yo me siento mal. Yo: Señor, estoy pecando, perdóname por no ir un domingo. O sea, para mí es como tan, no sé, es parte de mi vida la iglesia y el cristianismo. Pero hablando de esta serie y pensando un poquito en esto, yo me hice esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es un ser por allá en el cielo? ¿Es un viejito con barba, con un palito ahí? Julián, ¿qué está viendo? ¡Tim! Tome para que respete. No. ¿Quién es Dios para mí? Y creo que en esta noche el Señor me regaló una palabra donde vamos a descubrir. Pero antes de empezar, quiero que miremos unos personajes y usted le va a decir a la persona que tiene al lado quién es esa persona. Y le va a contar, de pronto la persona que está ahí no sepa. Entonces no sé si los de arriba me ayudan. Con la primera persona, dígale al que tiene al lado: ¿este quién es? De pronto alguien no lo conoce. El pibe al terreno. ¿Quiénes saben quién es? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes saben quién es? Venga, los demás, ¿qué? Necesito que levanten la mano todos los que sepan quién es este personaje. Muy bien. Siguiente. Le dicen Carmona de sobreapodo. ¿Quién es? ¿Quiénes lo conocen? Falcao. Muy bien. Sigamos. Esa la tomé a Laura esta mañana. No, mentiras. ¿Quién es? Pregúntele al que tiene la venga. ¿Hasta quién es? Ahí vamos ya un poquito. ¿Quién sabe quién es esta señora? No, levante la mano, no me diga quién es. Simplemente levante la mano. ¿Quiénes saben quién es? Listo. Siguiente. De pronto el del lado no sabe quién es. Siguiente. ¿Quién sabe quién es? Levante la mano el que sepa quién es. Muy bien. Siguiente. ¿Quién es? Mírenlo bien. Es un personaje. ¿Quién sabe quién es este señor? En serio. Así de mal estamos de historia mundial, muchachos.
Bueno, siguiente. ¿Quién es? Me puedo quedar mirando toda la noche esa foto. Siguiente. Pues no es que tengamos o sepamos quién es Jesús, pero es una representación. Quiero que volvamos a la primera foto, por favor. Bueno, ¿cuántos saben quién es? Levanten la mano. Respondan a la persona que tiene al lado la siguiente pregunta. ¿Cuál era el mayor temor de niño de James Rodríguez? No era hablar. No sean crueles. Sinceramente, ¿quién sabe cuál era el mayor temor de él? Bueno, siguiente. ¿Ustedes saben qué le pasó a Falcao Rodríguez? Es que Falcao Rodríguez. A Falcao. Se me están tocando los cables. Cuando tenía 8 años. ¿Quién sabe qué le pasó a Falcao cuando tenía 8 años? No saben. Siguiente. ¿Quién es esta señora? Fue la primera mujer piloto que, bueno. ¿Ustedes saben cómo se llamó el primer hijo de esta señora? Boeing. No. Listo. Sigamos. ¿Cómo se llamó la novia de este personaje que lo echó porque dijo que nunca iba a servir para predicar la palabra? ¿Saben quién es? Billy Graham. Y una señora, una muchacha, le dijo, ¿sabe qué? Usted es un fracasado y usted nunca va a hacer nada en la vida. Y lo echó. Siguiente. ¿Quién es él? John Stott. ¿Cómo se llamaba la esposa de John Stott? Nunca se casó. Ahí ya estaban inventando algunos. Siguiente. ¿En serio no saben quién es este personaje? Yo tampoco. Siguiente. Lo cogí por ahí. No sé quién es. ¿Quién me puede decir, aparte de Laura, cuál es la comida preferida de Manuel? Es que los frijoles, no, oigan a este. ¿Usted qué cree que clase de comida le da a mi hijo? La leche tampoco. ¿Qué? ¿Pollo? No. ¿Pucheca? Laura, por favor. Cuando estaba más chiquito le gustaba la pucheca. Le encantan los espaguetis, los pancakes, el huevo, la papaya, el mango. Siguiente. Y ahora una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué tanto conocen de Jesús? ¿Qué quiere Él para ustedes, para sus vidas? ¿Qué está pidiendo hace tiempo que ustedes le entreguen? ¿Cómo está su relación con Él? Hay una gran diferencia entre saber quién es alguien y conocer a alguien. Todo el mundo, yo conozco a James, yo conozco a Falcao, pero lo conocemos. No tenemos ni idea. Sabemos que es un jugador de fútbol y que tiene algunos problemas en su vida, pero sabemos quién es. Sabemos qué le gusta, qué le molesta. Sabemos cómo se sintió Billy Graham cuando esta persona le dijo que no servía para eso. Eso nos pasa en nuestra relación con Dios. Yo conozco al Señor. Yo voy a la iglesia. Es que yo leo la Biblia. Tal vez conocemos quién es, pero ¿tengo relación con Él? Miren, cuando conocemos a alguien invertimos tiempo, invertimos dinero, conocimiento, nos preocupamos por conocerle, por profundizar en nuestra relación con Él. Ustedes saben que Manuel es mi hijo, pero ninguno lo conoce a fondo. No sabe qué le molesta, por qué llora, qué le gusta que yo le haga para que se ría. Conocemos algunos personajes y lastimosamente para muchos de nosotros Jesús es lo mismo. Yo lo conozco, claro. Es el que murió en la cruz, el Salvador. Seguro lo conoce. Seguro ha profundizado en su relación con Él.
Hay una gran diferencia en eso. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted vive experiencias con ese alguien. Piense ahí por un momento, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que usted ha vivido con su mejor amigo? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez lloraron juntos? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo abrir su corazón con alguien? Eso es conocer a alguien. Es cuando reímos y lloramos. Es cuando esa persona, sin necesidad de hablarme, a usted le pasa algo, ¿cierto? Usted tiene esto. Lo volvieron a echar. En mi vida, cuando yo quiero conocer a alguien, debo invertir mi vida en ese alguien. Y eso mismo pasa en mi relación con Dios. Y hoy vamos a ver 3 personajes, muchachos. Vamos a ver 3 tipos de personas en las cuales ustedes y yo nos podemos ubicar y nos podemos identificar. Muchos, o mejor dicho, les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Levanten la mano sin miedo. ¿Cuántos quisieran experimentar el poder sobrenatural de Jesús en la vida? Que usted le diga: ¿sabe qué? Oré por un enfermo y se sanó. Había un demonio ahí y empecé a orar y se fue. Tenía temor en mi vida y oré y se fue el temor. El Señor es mi plenitud, Él es mi vida. ¿Cuántos quisieran vivir eso? Yo lo quiero vivir. Pero ¿saben cuál es el problema? Queremos vivir la gloria y el poder de Dios, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuántos madrugamos a orar? ¿Cuántas horas invertimos en la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas que Él me ha pedido que deje, he dejado por Él? Todos queremos experimentar el poder y la gloria de Dios, pero poquitos queremos pagar el precio. Pregúntale al que tiene al lado: ¿quiere pagar el precio? ¿Está seguro? ¿Está dispuesto? Vamos a hablar de un momento en la historia de Jesús. Jesús está con sus discípulos y le llega una noticia y le dicen: ¿sabe qué, Jesús? Acabaron de matar a su primo. Le cortaron la cabeza y se la pusieron en una bandeja al rey. Entonces Jesús va muy triste y se va. Pero en un momento llega a un lugar y ve una gran multitud. Y dice que tuvo compasión por ellos. Pero con él estaban sus discípulos. Y en medio de esa noche pasó algo que cambió la vida de sus discípulos. Vamos a mirarlo. En Mateo capítulo 14 dice lo siguiente, en el versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar muy alejado para estar como a solas. Pero ¿quiénes lo siguieron? Dice: las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron las multitudes? Lo siguieron. Cuando Jesús bajó de la barca y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces en esta noche vamos a ver 3 personajes que están identificados en esta historia. Y el primero de ellos está en ese versículo 13 y 14. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿De quién estamos hablando ahí en ese versículo? De las multitudes. Un tipo de persona o de personas que siguen a Jesús son los del montón, son los de la multitud, son los que pasan desapercibidos, que si están o no están es lo mismo. ¿Pero por qué lo siguen? ¿Por qué Jesús tenía fama? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué creen ustedes? Sanaba enfermos, hacía milagros, levantaba muertos. Muchas personas de la multitud seguían a Jesús por una respuesta. Y no está mal. Pero la única motivación de estas personas tal vez era algo que necesitaban para su vida. Y los que viven en la multitud tienen unas características especiales. Y yo quiero que ustedes piensen
en esas características. Versículo 13 dice que oyeron de Jesús. Y más adelante en el versículo 21 dice, aquel día unos 5,000, estamos contando solo cabezas de hombres, se alimentaron, además de las mujeres y los niños. La multitud tiene unas características. Primero, tal vez ni conocen a Jesús, porque dice que oyeron que Jesús venía y salieron corriendo donde él iba a estar. Y el texto dice, tuvo compasión y sanó a muchos enfermos. Pero yo les quiero hacer esta pregunta. Deme el nombre de alguno de los 5,000 que estaba ahí. Deme el nombre de alguna persona que corrió a Jesús y le dijo que quería ser su discípulo. O deme el nombre de alguna persona que el texto registre que de esos 5,000 se postró y lo adoró y le agradeció. ¿Sabemos de alguno? No. Porque las multitudes buscan un beneficio propio. Las multitudes van a escuchar de algún Jesús que hace milagros. Tal vez algunos por emoción. Uy, mire que hay un man que está haciendo milagros, vamos. Uy, ¿verdad que da comida? No, vamos que hagan comida. Oye, no, vamos a ir a una iglesia que es, uy, brutal, sí, ¿qué es eso? No, yo no sé, pero vamos, bacano. Y a veces eso pasa con las multitudes. Viven en emociones, pero no en una relación. Entonces, la primera característica de una multitud es que no conoce a Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Inmediatamente después Jesús insistió a sus discípulos que regresaran a la barca. Dice, al final, mientras enviaba a la gente a casa. Las multitudes tienen una característica, que cuando reciben lo que quieren se van. Yo voy para que el Señor me dé el milagrito. Y de pronto ocurre el milagro y se van. Volvieron a casa. ¿Qué pasó con esos 5,000 en su casa? ¿Qué pasó con esa gran multitud que seguía a Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde estaban el día que crucificaron a Jesús? ¿Dónde estaban de esos 5,000, de esa multitud, cuando Jesús está en el monte de Getsemaní? Tenía angustia en su corazón porque lo iban a crucificar. ¿Cuántos de esos 5,000 alzaron la voz y dijeron, hey, no lo maten, no lo crucifiquen, Él es el Salvador, Él me sanó, Él me dio comida, Él me salvó? Ninguno. ¿Por qué? Porque a las multitudes no les importa Dios, solo les importa venir por su milagro. Y una vez tienen el milagro, se van. Se quedan con el milagro, pero se olvidan del que hizo el milagro. Se quedan con la multiplicación de los panes y los peces. Tengo que decir muy bien esto. De los panes y los peces. Pero se olvidan quién los multiplicó. Y esa es la característica de las multitudes. Mire, el gran problema de las multitudes es que solo siguen a Jesús por una respuesta. Y si esta llega, quedan satisfechos y se van. Y si no llega, pues también, porque Jesús no los escuchó. Otra característica de las multitudes: no quieren salir del montón. Les da lo mismo estar ahí o no estar ahí. Bueno, pues ya recibí mi porción, ya me voy. ¿Cuántos de nosotros? Ojalá que ninguno, pero ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nuestra juventud? ¿Cuántos de las iglesias de nuestra generación hoy viven en las multitudes? Yo estoy bien acá, aquí sentadito, los sábados, los domingos. Entre semana yo hago lo que quiero y vengo cada 8 días ahí a evolucionar un poco. Pero no quieren salir de su posición. ¿Cuántos en esa multitud de 5,000 dice el texto que sacrificaron algo por Jesús? ¿Cuántos tomaron la cruz? ¿Saben cuál es el problema? Que a las multitudes no les interesa hacer sacrificios. Las multitudes están conformes con su vida y no quieren ir más allá.
¿Cuáles son los principios de las multitudes? ¿Quién me lo recuerda? Primero, no conocen a Jesús. En cuanto reciben lo que quieren, se van. No les interesa ir más allá en su relación con Jesús y no hacen sacrificios. Son uno más del montón. Y quiero que terminemos este punto con esta frase. Mire, el problema de la multitud es que nunca llegará a conocer a Jesús. Solo se quedará con la imagen de un milagro, o la respuesta, o el testimonio sobrenatural de alguien que estaba cerca de él y que sí lo vivió. Las multitudes se mueven como el viento y no pasa nada con ellos. Vamos a ver el segundo personaje. Pero antes de pasar al segundo personaje, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es Dios para esa multitud? ¿Quién era Jesús para esa multitud? Respóndele al que tiene al lado, dígale, Jesús era, no sé, respóndale lo que usted cree que era. Tal vez alguien que daba comida, tal vez alguien que hacía milagros, no sé. Pero muchachos, es muy triste que yo esté en medio de una multitud al frente de Jesús y no lo reconozca. Y mi vida vuelva a ser la misma al finalizar la noche. Es muy triste que yo me pase toda la vida viniendo a este lugar y simplemente cuando termino la reunión vuelvo a casa y no pasa nada. Segundo personaje, vamos a ver. ¿Cuántos de aquí son de la multitud? Espero que ninguno. Bueno, versículo 22 dice lo siguiente: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras enviaba a la gente a casa. ¿Quiénes son los segundos personajes de la historia? Los discípulos. Estamos hablando de que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Más o menos el promedio de una familia en esa época eran 4, o sea, unos 20,000. De 20,000 pasamos a 12 que conocían a Jesús. Y aquí ya vienen unos personajes muy interesantes. Vamos a ver las características. Primero, Jesús les insistió que regresaran a la barca. Ellos se montaron en la barca y se fueron al otro lado. Un discípulo obedece la voz de Dios. ¿Cuántas veces Jesús nos ha pedido algo y sí, Señor, lo que tú quieras? Yo la dejo. Sí. ¿Qué hacemos? Uy, no, Señor. Pero es que mírala. No, mírala en serio, por favor. Señor, pero ¿cómo voy a dejar ese trabajo? Mi sustento. Pues ahí robamos, pero no pasa nada. Un discípulo no cuestiona las órdenes de Dios. Un discípulo no condiciona la voz de Dios. Un discípulo obedece la voz de Dios. Eso hacían los discípulos, obedecían la voz de Dios. Un discípulo no obedece parcialmente. Ay, Señor, pues vamos hasta la mitad y si está muy frío nos devolvemos. Al otro lado. Si es ya, sí, Señor, de una. Porque ¿saben qué pasa, muchachos? Una obediencia parcial es una desobediencia total. Y muchos de nosotros queremos obedecer a Dios parcialmente, cuando me conviene, en ciertos aspectos, en ciertas cosas de mi vida. Pero muchas veces decimos, eso no. Esa área de mi vida, no. Sigamos. Permanecen fieles, un discípulo hasta el final. Sí, puede que tuvieron temor cuando llegaron por Jesús y se dispersaron, pero estaban ahí, en las buenas y en las malas. 3 años caminando con Jesús, en medio de desiertos, de tormentas, de noches de frío, de ayuno, jornadas de oración.
Ahí estaban, permanecían fieles. ¿Dónde están los 5,000? ¿Dónde está la multitud? Se fue a casa. ¿Y dónde están los discípulos, los que se montaron en la barca? Con él. Un discípulo, alguien que está dispuesto a montarse en la barca, es aquel que permanece fiel. Y acá, aspecto difícil, están dispuestos a pagar el precio. Tarde de la noche nos vamos a meter al mar. Uy, no, qué susto. Sí, Señor, pero lo hacemos. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? El que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dígalo, ¿qué tiene que hacer un discípulo? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, morir y seguirlo. Uy, Señor, no, hasta allá no. Por eso muchos vuelven a casa. Por eso muchos son de la multitud, porque no están dispuestos a pagar el precio. Muchachos, eran 20,000 personas que habían acabado de ver milagros y maravillas. Y hoy están ya, las 2 horitas están en la casa. Pero los discípulos, los que se montaron en esa barca, estaban con él, ahí a pesar del frío, el cansancio, el temor, la angustia. Tal vez muchos de ellos, ay Dios mío, ¿cómo estará mi familia? Pero estaban dispuestos a pagar el precio. Y mire, eso es otra característica muy brutal. Un discípulo que está dispuesto a montarse en la barca, está dispuesto a entregarlo todo. Porque Jesús le dijo, ¿usted quiere ser mi discípulo? Muérase a sí mismo, tome su cruz y sígame, niéguese, entregue todo. Y miren una característica, versículo 19. Luego Jesús le dijo a la gente que se sentara. Tomó los panes y los peces, miró al cielo y los bendijo y los partió. Y le dijo a sus discípulos que le entregaran a la gente. La característica de la multitud es que están esperando a recibir. Pero los discípulos, versículo 16, Jesús les dijo, denle ustedes de comer. La multitud está con los brazos abiertos. ¿Qué me van a dar? El discípulo está mirando qué entregar. Está dispuesto a entregarlo todo. Ahorita yo hacía una pregunta. ¿Cuántos de ustedes querían ver el poder sobrenatural de Dios? Imagínense esto. Ustedes van en la barca, pero no era un yate como los que vemos, sino una barquita ahí de madera. 3 de la mañana, una tormenta. ¿Quién estaría relajado? Uy, qué bacano es. No, estaría muerto del susto. No, Dios mío, este barco se va a hundir. Esta barquita, no, ya está entrando agua. Cojan los baldes, saquen. Bueno, pero miren lo que pasa. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Se imaginan? Se me ve la niebla y empieza Jesús. Todos los discípulos, el maestro. Vieron el poder sobrenatural de Jesús. La multitud se quedó con la imagen de alguien que les dio alimento, que hizo milagros. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vieron a Jesús calmar la tormenta. Vieron a Jesús hacer algo. ¡Wow! Pregúntele usted a alguien de la multitud, venga, ¿cómo estuvo esta noche? Uy, hermano, un pescado. Brutal. Con un pancito de ajo. Delicioso. Pregúntele a un discípulo, ¿qué pasó esta noche? Hermano, Jesús caminó sobre el agua. Estaba cayendo una tormenta y calmó la tormenta. Un pescado pasó volando y no entiendo tampoco, pero sí. Entonces, esa visión de los discípulos no es la visión de la multitud. Y se me están entendiendo un poquito, muchachos. La visión que yo tengo de Dios y lo que para mí es Dios depende de mi relación con Él. La multitud, para muchos ni siquiera llegaron a saber quién era Jesús. Los discípulos vieron el poder sobrenatural de Dios. El maestro, el amigo, el parcero
caminó sobre el agua, calmó la tormenta. Uf. Y el último aspecto de estos que están en la barca, esos manes empezaron, uy, pero ¿qué será? Un fantasma. Uy, no, el aro, no sé qué es. Empezaron ahí a decir mil cosas. Pero miren lo que dice el versículo 27. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo. Tranquilos, soy yo. Un discípulo que está en la barca reconoce la voz de Jesús. Y miren lo que dice en Juan 10:14. Miren lo que dice en Juan 10:14. En algún momento en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas ¿qué? Me conocen. Un verdadero discípulo que está en la barca reconoce la voz de su maestro. ¿Cuántos de nosotros reconocemos la voz del maestro? Retomemos. Los que están en la barca obedecen la voz de Dios sin condiciones. ¿Permanecen qué? Fieles. Están dispuestos a pagar el precio. O sea, ellos ven a Jesús. Jesús, matar o morir contigo hasta el final. No tienen miedo de entregarlo todo. Y ven el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuánto les gustaría ver a Jesús? O les hubiera gustado ver a Jesús caminar sobre el agua? Yo creo que eso. ¿Cuántos han estado en medio de una tormenta? Acá. En el mar. Algunos amigos para una vez estuvieron en una tormenta en el mar. Eso no les digo ni lo que dijeron. Pero eso es brutal. Eso es un susto increíble. Y usted ver a Jesús en medio del agua y decir, cálmese. Pues yo no sé si dijo así, pero calma. Y todo. Y un verdadero discípulo reconoce la voz de Dios. Quiero que terminemos este punto con esta frase. La diferencia entre los de la multitud y los de la barca es que los de la multitud buscan algo de Jesús. Los discípulos que van en la barca lo entregan todo a Jesús. ¿Usted es de los que quiere recibir o usted es de los que quiere entregar? Mira al que tiene al lado y pregúntele, ¿multitud o discípulos de la barca? Listo, entramos en el último personaje. Ya tenemos a esos manes que son unos duros, discípulos, mejor dicho. ¿Cuántos de aquí han tenido un amigo que dice con usted, lo que es con usted es conmigo? Y si alguien a usted le da, pues me da a mí también. Y para las que sea. Me acuerdo de un amigo que era cuando estábamos chiquitos. ¿Sabe qué, Carmona? Lo que es con usted es conmigo. Y yo, cuando un día un man es que, ¿qué? Vamos a pelear. Y yo, parce. Yo no ofrezco, tranquilo. Me dieron un duro ese día. Pero bueno. Esos discípulos eran así, con Jesús para las que sea. Pero vamos a ver otro personaje. Versículo 28. Entonces, ¿quién entró ahí? Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Qué pasa? Es conmigo, lo que sea. Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, brutal. Y Jesús le dijo, sí, claro, ven. Dale, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces Pedro se bajó por un costado de la barca y caminó por el agua hacia Jesús. O sea, imagínense esto, muchachos. Son más bien las 3 de la madrugada. Hay una tormenta en medio del agua. Ven una figura ahí caminando. Todos están atemorizados. Y llega uno y le dice, yo quiero ir. Y él le responde, venga. Y entonces le dice, listo, voy. Dale pues, sí, ya voy, espérentico. Y se lanza. Hay una diferencia entre los discípulos de la barca y los discípulos que se atreven a caminar en el agua. O sea, 5,000 o 20,000, 12, 1.
Se va reduciendo el grupo. Característica de los que caminan sobre el agua: tiene una confianza total en el Señor. Yo creo que los otros dijeron: no, parce, va usted. Aquí en la barquita por lo menos algo pasa. Pero ya de afuera, no. Pero Pedro dijo: listo, yo quiero ir ante el maestro. Señor, si tú dices que yo vaya, yo voy. Y ¡fum! Confianza total. Otra característica, mire, un discípulo que camina en el agua es aquel que está dispuesto a buscar cosas que los demás no se atreven. Nosotros levantamos la mano muy alegres diciendo que queremos ver el poder sobrenatural de Dios. ¿De verdad quieren verlo? ¿De verdad quieren experimentarlo? No sabemos muchas veces lo que decimos, muchachos, porque el costo que hay que pagar es increíble. Pero miren esto: los discípulos de la barca vieron el poder sobrenatural de Jesús porque lo vieron caminando en el agua. Pero los que están dispuestos a caminar sobre el agua experimentan el poder de Dios sobrenatural. Una cosa es ver lo que hace Jesús, otra cosa es vivir lo que hace Jesús. Preguntémosle de nuevo a los 5,000: hey, ¿qué le pasó esta noche? Un pescado, hermano, un pan. No, yo tenía un dolor por acá, una pierna, y eso se fue. No, mi hija se sanó. Bueno, ¿quién lo hizo? No, un Jesús, man, que le llaman Jesús brutal. Preguntémosle a los 12: ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo les fue? Hermano, Jesús caminó sobre el agua, Jesús calmó la tormenta. No, es que usted no se imagina. Ahora preguntémosle a Pedro: Pedro, ¿cómo le fue esta noche? De todas maneras, no vivieron nada. ¿Usted sabe qué es caminar sobre el agua? ¿Usted sabe qué es ir en medio de la tormenta hacia donde está Jesús? ¿Usted sabe qué es salir de la comodidad y de la tranquilidad de la barca y caminar por el agua? Y luego me estoy ahogando y me extiende la mano y me levanta y me salva en medio del agua. Cada uno habla del Dios que conoce. Cada uno experimenta dependiendo del tipo de relación con el Dios que se relaciona. La multitud conoció a un Jesús. Los de la barca conocieron a otro Jesús. El que caminó sobre el agua conoció a otro Jesús. Estos están dispuestos a pagar un precio muy alto por acercarse a la presencia de Dios, porque su vida estaba en juego cuando Jesús le dijo: ven. Y no le importó, sino que se bajó y caminó hacia Jesús. Un discípulo que está dispuesto a caminar sobre el agua está dispuesto a entregar su vida si es necesario. Su vida si es necesario. ¿Y saben algo? La característica para terminar. En el versículo 28, Pedro le dijo: si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Pedro no le dijo: Señor, si eres tú, manda ángeles para que me lleven así volando. O que yo camine, trote y salte y vuele. Dijo: yo quiero ir hacia ti. Cuando usted y yo somos discípulos del agua, nuestra única motivación es acercarnos al Maestro, es acercarnos a Dios, es estar cerca de Él. Pedro le dijo: Señor, ordena que yo vaya hacia ti. No le dijo cómo. Yo creo que Pedro dijo: no, pues el Señor me lleva volando. El Señor le dijo: venga pues, camine. Uy, ¿en serio, Señor? Sí, venga, camine. Pero cuando usted y yo somos discípulos, que estamos dispuestos a abandonar la barca, estamos dispuestos a todo, a entregarlo todo por Él. Y nuestra única motivación es acercarnos más a Jesús. Quiero terminar este punto con esta frase. El nivel de fe es el que marca la diferencia entre los discípulos de la barca
y los discípulos que se atreven a caminar sobre el agua. La multitud conoció a un Jesús. Los de la barca conocieron a otro Jesús. Y Pedro conoció a otro Jesús. Y quiero terminar en esta noche, muchachos, con esto. ¿Quién es Dios para usted? ¿A qué Jesús conoce usted? ¿Al de la multitud? Salimos por acá y volvemos a casa. ¿Al de la barca? ¿Vemos el poder sobrenatural? ¿O al del agua? Con el que experimentamos su poder y su gloria. Jesús no limitó a ninguno de los tres. Cada uno limita su relación con Él. Pregúntele a alguien quién es Dios, pregúntele cómo es su relación con Él. Yo quiero predicar a miles, yo quiero orar por los enfermos. ¿Qué precio está pagando? ¿Cuál es la motivación del corazón? ¿Qué tal si cerramos los ojos, muchachos, por un momento? Y vamos a terminar orando en esta noche. Y vamos a decirle a Dios: ay, Señor, yo realmente quiero conocerte. Yo no sé si ustedes quisieran también, pero yo me imagino a Pedro, cada vez que miraba al mar, recordando esa noche. Yo caminé sobre el agua. El Señor me rescató de ahogarme, de morir. Yo estuve en medio de esa tormenta. Y me imagino saliendo una sonrisa de Pedro diciendo: experimenté el poder de Dios. Mi amigo, mi hermano, el que me salvó, el que me perdonó, el que me buscó, el que murió por mí. Pero también tristemente pienso en los de la multitud. Tuvieron al Salvador, a Jesús, al Maestro, a Dios al frente de sus ojos y no lo reconocieron. Pienso en ellos en sus casas, pero no nos dimos cuenta quién era. Era Jesús. Muchos jóvenes están en la multitud. Muchas personas están en la multitud. Necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a subir a la barca y a bajar de la barca y caminar sobre el agua. Necesitamos hombres y mujeres que amen la presencia de Dios, que anhelen estar cerca de Él, que no tengan temor de pagar el precio, de entregarlo todo, de sacrificar, de entregar, de morir. Ser de la multitud es fácil, porque soy uno más del montón. Pero ser discípulo es difícil y cuesta. Y aún bajarme de la barca es mucho más costoso. Pero nunca el Dios de Pedro va a ser el mismo Dios del de la multitud. Nunca. Nunca. La forma en que Pedro habla de Jesús va a ser la forma en que la multitud habla de Jesús. Nosotros hablamos del Dios que conocemos. Nosotros vivimos el Dios que conocemos. Nosotros predicamos el Dios que conocemos. Y quiero que ahí con sus ojos cerrados piense por un momento: ¿quién es Dios para usted? ¿De qué Dios habla usted? ¿De qué Jesús habla usted? ¿Cuál es su relación con Él? ¿Es prioridad en su vida? ¿O es uno más del montón? Señor, en esta noche quiero orar.
pedirte, Señor, con todo mi corazón, que podamos ser una generación de la barca, una generación que se atreva a bajar de esa barca y caminar sobre el agua, Señor. No que seamos una generación de la multitud, del montón, de la mediocridad, Señor. Sino una generación que está dispuesta a pagar el precio por amarte. Una generación que está dispuesta al sacrificio de su vida por amor, por seguirte y por obedecerte, Señor. Yo no sé cuántas personas aquí no tienen relación contigo, pero te pido que en esta noche los cautives con tu amor, que tu Espíritu Santo los convenza de tu amor, Señor, y podamos ser un grupo, una generación, una iglesia de los que se montan en la barca y caminan sobre el agua, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te glorificamos solo a ti, Señor.